En 1882, un grupo tranquilo y enigmático de 33 personas, adultos y niños procedentes de Missouri, se mudó a las afueras de Jerome, Arizona, y levantó su comunidad al pie de unos acantilados. Durante los siguientes 50 años se creyó que vivían casi aislados, pero lo que ocurría en secreto, a espaldas de todos, era algo verdaderamente espantoso. Con el tiempo se acumularon incidentes extraños sin resolver, desapariciones y asesinatos, aunque nunca se logró demostrar que ellos fueran los responsables. Evitaban a los forasteros y solo bajaban al pueblo para conseguir provisiones cuando no les quedaba más remedio. En diciembre de 1931, un hombre de mediana edad, nacido dentro del grupo, que solo se hacía llamar Samuel, decidió hablar con un periodista de Phoenix y contar los sucesos aterradores que, según él, se habían desarrollado durante décadas. Esta es su historia. Yo era apenas un bebé cuando mis padres y el resto del grupo fueron perseguidos y expulsados de Missouri por sus creencias y por prácticas que hoy sé que eran monstruosas, pero que para mí, al crecer allí, parecían normales. Nunca supe por qué eligieron Jerome, Arizona, aunque con los años he tenido mis propias sospechas. Desde que tengo memoria nos llamábamos hermanos y hermanas, y a quienes eran ordenados para cargos especiales se les daba el título de anciano, y debíamos usarlo siempre que nos dirigiéramos a ellos, incluso antes de que se nos permitiera hablarles. Mi primer recuerdo realmente nítido es extraño. Estaba acostado en un establo, mirando el techo de hojalata, cuando un caballito se me acercó y me susurró algo al oído. No recuerdo qué dijo, pero desde ese día pasó a formar parte de nuestra vida cotidiana. Los adultos lo llamaban Samjana o Gamik, según la forma que adoptara, pero los niños lo llamábamos el Señor Oscuridad. A veces aparecía como un hombre, otras como un caballo pequeño o un burro. Era el maestro de nuestras creencias. Decían que gobernaba 30 legiones de inferiores y que llevaba la cuenta de las almas muertas que habían fallecido en pecado. Había enseñanzas a las que no se nos permitía asistir hasta cumplir los 16. Hasta entonces, niños y adultos estábamos separados y recibíamos lecciones distintas. Durante mucho tiempo no entendí de qué hablaba el Señor Oscuridad, pero el resto de los niños sí. Yo parecía ser el único que no encajaba. Empezó contándonos la historia de la tierra y cómo, según él, antes había sido gobernada por otros como él. Entraba en detalles sobre quiénes eran y qué hacían, y con los años sus lecciones se volvieron cada vez más oscuras. Cuando yo tenía 8 años, construyeron un templo. Una vez terminado, nadie podía entrar si no tenía 16, y ni siquiera entonces, sin permiso del Señor Oscuridad. Antes de permitirlo, te entrevistaba a solas para decidir si eras digno. Recuerdo ver a personas salir de esas entrevistas con el rostro cambiado, como perturbadas. Y cuando por fin entraban al templo, volvían pareciendo otra persona. Nunca olvidaré el día en que mis padres entraron por primera vez. Antes estaban contentos, incluso alegres, pero cuando salieron casi no los reconocí. Se volvieron sombríos, silenciosos, jamás volvieron a ser los mismos. Era como si les hubieran arrancado la felicidad. El día que supe, de verdad, que algo no estaba bien, fue un domingo en que llamaron a los hombres ordenados a una reunión dentro del templo con el Señor Oscuridad. Estuvieron allí todo el día. Cuando salieron, estaban tensos, nerviosos, y desde entonces empezaron a hacer, cada semana, misiones nocturnas en secreto. A los niños no nos decían nada. Unos 6 meses después de que comenzaran esas salidas, ocurrió algo que cambió el destino del grupo para siempre. Recuerdo despertar aquella mañana, hacer mis tareas y luego ir a jugar con mis amigos. Llegamos al establo y entramos, y algo había cambiado. Al principio no supe qué era. Solo cuando oímos un ruido al fondo nos dimos cuenta.
Habían colocado barras de metal, como una celda. Nos acercamos y, para nuestra sorpresa, en el suelo había una mujer. Llevaba poca ropa, estaba atada y amordazada. Nos miró con unos ojos que suplicaban que la soltáramos. Iba a decir algo en voz baja cuando escuchamos pasos acercándose. Nos giramos y vimos entrar al anciano Benson, uno de los líderes de los hombres ordenados. Niños, veo que habéis encontrado a la ramera. Algún día tendréis la suerte de aprender lo que va a ocurrirle. Ahora marchaos y volved a vuestros estudios. Mientras salíamos, el señor Oscuridad apareció de repente junto a Benson, en forma humana, y empezó a hablar en lenguas extrañas. Miré hacia atrás una última vez y lo vi clavándome la mirada con sus ojos oscuros. Fue la primera vez en mi vida que me sentí inquieto en su presencia. Antes de entrar al pequeño edificio que usábamos como escuela, vi al anciano Benson cargar con la mujer rumbo al templo. Aquello se me quedó pegado a la cabeza. Pasé el resto del día atento, esperando verla salir, pero no volvió a aparecer, y nadie habló de ella jamás. Y así fue durante años. Cada 2 o 3 meses aparecía un hombre o una mujer nuevos en el establo. Luego los llevaban al templo, y nunca volvíamos a verlos. El señor Oscuridad siempre estaba allí justo antes. No fue hasta cumplir 16 y pasar la entrevista para comprobar si estaba limpio y digno de entrar cuando vi los horrores indescriptibles que llevaban ocurriendo. Me advirtieron que, bajo ninguna circunstancia, debía revelar lo que sucedía dentro, o mi salvación estaría en juego y sería condenado por toda la eternidad. Para entonces, todo me parecía normal. Me habían adoctrinado durante tantos años que creía que lo que hacíamos era vital, sagrado, y que la gente de fuera era la verdadera maldad. El día antes de entrar al templo por primera vez, hubo una reunión con los 12 ancianos ordenados. El señor Oscuridad dirigió el encuentro y recitó una oración larga, otra vez en un idioma extraño que yo nunca había escuchado. Al salir, me sentí distinto, como si hubiera alcanzado un nivel superior. Y, para ser sincero, me sentí importante. Todos los niños crecíamos deseando el día en que cumpliéramos 16 para descubrir qué secretos nos habían ocultado durante tanto tiempo. A la mañana siguiente me desperté antes de lo habitual, lleno de expectación por entrar por fin. Mis hermanos estaban casi tan emocionados como yo, porque era el mayor y el primero. Desayunamos juntos, y mi padre me dijo lo orgulloso que estaba, que yo había sido digno de entrar. Me recordó una vez más que no debía hablar de nada de lo que viera. Unas horas después llamaron a la puerta. Antes de que mi hermana pequeña, Amanda, pudiera correr a abrir, yo ya sabía quién era. Allí estaba el anciano Benson, mirándome desde arriba. «Samuel, ha llegado el momento. ¿Estás listo?» No respondí, solo asentí. Miré a mi familia con una sonrisa y me fui, cerrando la puerta tras de mí. Mientras lo seguía hacia el templo, vi a otros 2 ancianos salir del establo, cargando con una mujer que se revolvía intentando soltarse. Antes de entrar a la parte principal del templo, pasamos a una sala donde había ropa blanca de seda, doblada y colocada con cuidado. Benson me dijo que debíamos cambiarnos antes de seguir. Lo hicimos, y luego caminamos por un pasillo hasta llegar a una gran puerta de madera. Benson se volvió hacia mí. «Puede que dudes de lo que estás a punto de ver, pero te aseguro que estamos haciendo la obra del Todopoderoso». Cuando abrió la puerta, me sorprendió ver que el salón principal era mucho más grande de lo que imaginaba. Estaba oscuro, iluminado solo por velas. No había ventanas. En el centro había 12 sillas formando un semicírculo, y en medio del suelo se abría un agujero enorme. 10 ancianos ya estaban sentados en silencio, como rezando. Al fondo, frente a las sillas, había una puerta que comunicaba con otra sala. «Ven, siéntate a mi lado, rezamos hasta que aparezca Samha», me susurró. Yo estaba nervioso, temiendo hacer algo mal. Bajé la cabeza y empecé a rezar. A los pocos minutos oí el crujido de una puerta
y el sollozo ahogado de una mujer. Abrí los ojos y levanté la vista. Vi a alguien que nunca había visto, y enseguida entendí que era el Señor Oscuridad, pero en otra forma. Era más alto, más ancho. Tenía el pelo largo y negro y parecía más joven. Arrastraba por el suelo a la mujer que había visto antes, tirándole del cabello, mientras ella pataleaba y gritaba. Cuando llegó al borde del agujero, la levantó con un solo brazo y alzó el otro, mostrando una lanza larga. Miró al techo y proclamó: «Esta mujer fue tomada de un burdel. Es una ramera. Merece ser arrojada a la oscuridad el resto de su vida mortal». Luego la miró y dijo una sola palabra: «Mori», y le hundió la lanza por las costillas hasta el corazón. Después la soltó y la dejó caer dentro del agujero. Es curioso lo que pensé entonces. Esperaba oír el golpe al fondo, pero nunca llegó. Debía de ser profundísimo. Tras arrojarla, se dio la vuelta, volvió a la sala del fondo y cerró la puerta. El anciano Benson se inclinó hacia mí. «Ahora rezaremos por su alma, hermano Samuel». Durante la siguiente hora recé en silencio para que su alma se salvara. Cuando regresamos a casa, no sabía qué pensar. En ese momento, quería creer con todas mis fuerzas que aquello era lo correcto, porque era lo único que conocía desde que nací, pero también había una parte pequeña que dudaba. Antes de dormir, mi padre me apartó y me dijo que estaba orgulloso de mí y que confiara en lo que estaba ocurriendo. 2 años después me eligieron para formar parte del pequeño grupo que se colaba en el pueblo por la noche para capturar a quienes el señor Oscuridad seleccionaba para arrojarlos al agujero. Nos daba un dibujo hecho a mano de la persona, una lista de sus pecados, y nos decía exactamente cuándo y dónde encontrarla. Eso reducía mucho las probabilidades de que nos atraparan. Así pasaron años, hasta que un día aparecieron las autoridades preguntando por la desaparición de un menor al que habíamos tomado la semana anterior. Nos había resultado fácil salirnos con la nuestra durante tanto tiempo, porque en Jerome siempre había gente entrando y saliendo, y nadie llevaba un control real. Querían registrar el lugar, y los dejamos, pero también sabíamos que tarde o temprano ocurriría, así que estábamos preparados. A mí y a otros hombres nos ordenaron ir de inmediato al templo y cubrir el agujero con un suelo falso que ya estaba construido, de forma que pareciera que allí nunca había habido nada. Las autoridades pasaron el día inspeccionando y tomando notas. También intentaron interrogar a gente al azar, pero nos habían entrenado para responder, ser amables, dar contestaciones generales y ofrecer la menor información posible. Había un hombre, sin embargo, que me inquietó. Parecía más listo que los demás. Se mantuvo apartado, sentado en una silla que habían llevado, fumando en pipa, observándolo todo. Daba la impresión de ser el jefe, pero no quería meterse en el barro. De vez en cuando uno de los hombres se acercaba a hablarle. Él asentía y volvía a mirar en silencio, fumando. Cuando terminaron, montaron a caballo y se marcharon. Recuerdo la mirada que nos lanzó antes de girarse y espolear al animal. Era una mirada de alguien que sabía lo que ocurría, pero no podía probarlo, y entendí que podía ser peligroso. Desde ese día nos ordenaron bajar ciertas noches a Jerome para causar daños, incendiar negocios locales, contaminar el agua potable, sabotear las labores de minería, pero aún así no logramos expulsarlos del pueblo. Después, de vez en cuando, veíamos al mismo grupo de hombres cabalgar hasta el borde de los acantilados que dominaban nuestra comunidad. Se quedaban allí durante horas, inmóviles sobre sus caballos, y luego, de repente, se daban la vuelta y desaparecían. Un día convocaron una reunión con los ancianos y el señor Oscuridad para decidir si debíamos recogerlo todo y marcharnos, o encargarnos del hombre que estaba al mando. Al final, el señor Oscuridad dijo que él se ocuparía, y después de eso, no volvimos a ver a aquel grupo, ni se volvió a mencionar el tema. Pero unos meses más tarde, ocurrió algo que cambió mi vida y mi manera de pensar para siempre. Nos llamaron a una reunión inesperada en el templo,
y para entonces yo ya formaba parte de los 12 ordenados. Llevábamos bastante tiempo sin bajar al pueblo a llevarnos a nadie, así que no entendíamos de qué podía tratarse. Aquello no había pasado nunca. Estábamos sentados en nuestras sillas cuando la puerta se abrió y apareció el señor Oscuridad. Pero lo que me dejó helado no fue él, sino a quien arrastraba detrás. Cuando se giró hacia mí, vi que era mi hermana pequeña, Amanda. Casi me levanté para protestar, pero el anciano Snow, sentado a mi lado, me agarró del brazo y me susurró: «Siéntate, anciano. Ahora no, a no ser que quieras unirte a ella». Me sentí completamente impotente. El señor Oscuridad la alzó en el aire y dijo: «Esta mujer duda y cuestiona lo que hacemos, y tenía planes de acudir a las autoridades. Se ha convertido en una apóstata y debe ser castigada según nuestras leyes». Amanda estaba atada y amordazada, así que no podía hablar. Solo me miró, con lágrimas en los ojos, mientras él la levantaba, y tal como había hecho tantas veces, le hundía la lanza por las costillas y la dejaba caer. Lo único que pude hacer fue contenerme para no lanzarme contra él. Si lo hacía, me habrían matado antes de que pudiera tocarlo. Yo sabía que no era de este mundo, que tenía una fuerza y un poder que ninguno de nosotros podía igualar. Se giró como si no hubiera pasado nada, volvió a la sala de la que había salido y cerró la puerta. Entonces el líder de los 12 dijo: «Hermanos, recemos por su alma, como hemos hecho por tantos otros». Yo tenía la cabeza dando vueltas. No sabía si lo que acababa de ver era real. ¿Lo sabían mis padres? ¿Qué iban a decir? Me ardía el pecho esperando el momento de irme para hablar con ellos. Cuando terminamos de rezar, salí disparado hacia la puerta y fui directo a casa. Al entrar de golpe, los vi llorando, abrazados el uno al otro. No hizo falta decir nada. Era evidente que lo sabían. Me di la vuelta y salí de allí. Necesitaba estar solo. Subí a un lugar en lo alto de los acantilados, al que iba desde pequeño cuando quería pensar. Mientras ascendía, comprendí que tenía que marcharme de la comunidad, pero una parte de mí quería quedarse para proteger a mis otros hermanos. Aún así, si no me iba, podía ser el siguiente en caer al agujero. Ahora pensaba diferente, y era evidente que el señor Oscuridad lo descubriría tarde o temprano, porque siempre parecía saber lo que la gente estaba pensando, y además podía poner en peligro al resto de mi familia. Estaba tan lleno de rabia que quise bajar y matar a todos los responsables. Me di cuenta de que todo en lo que me habían hecho creer era una mentira absoluta. Pasaron varias horas hasta que por fin me levanté. Eché una última mirada al único lugar que había conocido en mi vida, y me fui para siempre. Había oído hablar de Phoenix y decidí dirigirme allí, pero antes quería pasar una última vez por Jerome. Necesitaba agua y comida, así que entré en el salón del pueblo. Antes de sentarme, vi una fotografía colgada en la pared. Era el hombre de la pipa que había visitado nuestra comunidad años atrás. Decían que era un coronel militar retirado de Kansas, que había sido la ley en Jerome durante años, y que una noche lo asesinaron salvajemente en su propia cama, no mucho después de que el señor Oscuridad dijera que se encargaría. Al parecer, los otros hombres de aquel grupo también desaparecieron, o los encontraron muertos sin que se estableciera una causa. Con el tiempo llegué a Phoenix, y he vivido aquí desde entonces. He venido a verte porque sé quién estranguló a la mujer el 10 de julio de este año en Jerome. En cuanto lo leí en los periódicos, decidí volver a mi antigua comunidad unas semanas después para vengarme. Cuando alcancé la cima de los acantilados, asegurándome de no dejarme ver mientras hacía planes para colarme de noche, me quedé en shock. Toda la comunidad había desaparecido. Se notaba que habían vivido allí, pero los edificios ya no estaban. No quedaba nada, salvo restos de hogueras, marcas donde habían quemado la madera, y los caminos y senderos que habían usado. Bajé rápido para buscar alguna prueba, lo que fuera,
pero no encontré nada. Pasé varios días buscando el agujero al que habíamos arrojado a tantos, y nunca pude hallarlo. Pensé en ir a las autoridades y contarlo todo, pero sin pruebas solo me tomarían por un loco, y nunca volví a ver a nadie de mi familia, ni supe a dónde fueron. Después de contar su historia al periodista, Samuel se levantó y se fue sin dar su apellido ni ningún detalle más. El periodista viajó al lugar donde Samuel decía que habían vivido durante tantos años. También encontró restos de hogueras y señales de que una comunidad había estado allí, pero nada más que sirviera como prueba concluyente.